Amén, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. De verdad que para mí es un gozo, es un placer, un honor el estar frente a ustedes para así hacer uso de la palabra de Dios en este hermoso día del Señor. En el día de hoy tenemos un estudio que lleva como tema palabras de vida eterna. Amén. Eh, Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite, ¿verdad? Tener un día más para así inquirir sabiduría, ¿verdad?, en los asuntos del Señor. Vamos a iniciar rápidamente con nuestro estudio en esta noche. Bendecimos a los hermanos presentes que siempre son fieles para aprender acerca de la palabra de nuestro Dios. E iniciamos con los objetivos rápidamente. Vamos a ver, con el primer objetivo tenemos reconocer que en Jesús estamos completos. Algo que es una total realidad, hermano. En Jesús nosotros estamos completos y no necesitamos buscar nada fuera de los caminos del Señor. Amén. Dice, comprender que el sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. Amén. Puesto que con el sacrificio de Jesús, hermanos, ya no es necesario hacer más sacrificios que como se hacía en la antigüedad, puesto que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice, animarnos a invitar a las personas hambrientas y sedientas a ser saciados en Jesús. Amén. Porque es algo, hermano, que, como dice la palabra de Dios, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y también esas personas que están con un hambre en su alma, en su corazón, tienen sed. Esas personas hay que invitarlo a que conozcan a Jesús, que a nosotros nos ha bendecido con la salvación y vida eterna. Amén. Vamos a ver el texto de la clase, la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan capítulo 6, verso 47 al 59. Se lee la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándolo en Capernaum. Amén. También tenemos el pensamiento central que cita de la siguiente manera. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Amén. Tenemos un concepto que es la palabra pan. Dice que la palabra pan viene del latín panis. Es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Amén. Así que a manera de introducción, hermanos, queremos decir que Dios había alimentado al pueblo hebreo en el desierto. Usted sabe, hermano, que el pueblo hebreo estuvo circundando en el desierto alrededor de 40 años. Dice que fueron 40 años. Este pueblo estuvo, hermano, en el desierto por su desobediencia. Duró este tiempo. Pero ¿qué pasa? Que durante todo este tiempo Dios siempre estuvo con su pueblo y los alimentó con maná durante un espacio de 40 años. Ellos recibieron la alimentación de parte de Dios. Amén. Es para que veamos que Dios Jireh suple a sus hijos, ¿verdad?, sus alimentos. Entonces vemos, hermano, que Dios en aquel momento estuvo alimentando con maná, pero ahora en este verso bíblico que acabamos de leer en esta base,
Él se presenta como el mismo pan de vida. No como ya el maná les había dado al pueblo de hebreo, ¿verdad? Como si fuera una representación del pan verdadero que había de venir. Ahora Él se presenta Él mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Dice, la multitud solo quería pan para satisfacer las necesidades de su cuerpo. A pesar de todas las evidencias que había presentado Jesús delante de ellos, ¿verdad? Las personas siempre iban por intereses a donde estaba el maestro, pero no porque realmente querían ser saciados de la necesidad de su alma, que era lo que Jesús realmente andaba buscando. Las personas que se encontraban con Jesús, que siempre iban donde Él estaba, que se apalpaba la multitud en aquel lugar donde oían a escuchar de Jesús, cuando iban ante Él, ¿verdad? A escuchar lo que Él hacía, a ver lo que Él decía, ¿verdad? Lo que Él hacía. Entonces estas personas iban, como ya hemos dicho en estudios anteriores, estas personas iban por intereses, iban a ver cómo era que Jesús hacía en los milagros, qué era lo que tenía que decir Jesús para que se efectuara un milagro, iban por los intereses y las cosas que recibían de Jesús. Cuando Jesús hacía un milagro, que recibían, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, las personas que estaban ahí recibieron ese alimento, recibieron ser saciados, su hambre física que tenían, pero Jesús realmente no vino solamente para saciar esta necesidad física, sino que el interés de Jesús iba más allá de saciar una necesidad de hambre física, porque Él quería presentarse realmente como el que sacia el hambre del alma. Porque si bien es cierto, nosotros diariamente comemos, y bueno, comemos 3 veces al día, hay personas que comen más. Usted sabe, hermano, el dinero que diariamente se gasta para la alimentación. Imagínese, hermano, todas las personas comiendo en el mundo entero, porque es algo que hay que hacerlo todos los días. Así también es el alma, que hay que alimentarla todos los días con la palabra del Señor. Y bueno, este estudio es denominado palabra de vida eterna. Nosotros entendemos que también como alimentamos el cuerpo, también como alimentamos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Para que tenga energía, para que tenga los nutrientes necesarios y pueda seguir subsistiendo enérgicamente. También así, de la misma forma, el alma espiritual, nuestro hombre espiritual, ¿verdad? Necesita ser llenado de parte de Dios, y es con la palabra del Señor, es con la esencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces, en este sentido, hermano, estamos diciendo que Jesús es el pan de vida. Amén. Y como dice aquí el texto, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. Vivirá para siempre. Nosotros nos alimentamos, hermanos, y como el pueblo de Israel también se alimentaba, pero estas personas que comieron del pan que Dios le dio a estas personas, el maná en el desierto, murieron. Y es como se está enseñando en esta clase bíblica. Esas personas que recibieron el maná murieron, porque era un pan, ¿verdad?, para alimentar la necesidad física. Y cada una de las personas que comen de un pan material solamente satisfacen su hambre física, pero no sacian su hambre espiritual, que es la que Jesús le interesa saciar a priori en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, hermano, Jesús está diciendo que hay prioridad. Lo que es el pan material y el pan espiritual son cosas diferentes, pero hay uno que permanece. Porque nosotros comemos pan y nos alimentamos a diario, mas sin embargo ese pan no nos va a librar a nosotros de la condenación y de la muerte. Mas sin embargo, si Jesús es el pan de vida y nosotros le comemos a Él, como Él dice que Él es la verdadera comida, entonces nosotros a través de Él vamos a tener la vida eterna, porque es el pan vivo que descendió del cielo. No sé cuántos pueden entender este juego de palabras, pero realmente Jesús se presenta como un pan vivo. Imagínense, hermano, aquí se está hablando acerca de un lenguaje figurado. Amén, de un lenguaje figurado. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. No sé cuántos se pueden hacer la idea de un pan vivo. Amén. Lo que queremos decir con esto es que estamos hablando en un lenguaje figurado, queriendo expresar de esta manera la fe de aceptar a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, que fue el problema de muchos judíos para aquel tiempo, que realmente entendían las cosas de manera literal y no llegaron a comprender, ¿verdad?, el sentido espiritual con lo que el Señor le quería dejar dicho a ellos,
¿verdad? Que era el pan espiritual que le alimentaba el alma y que ellos no volverían a tener hambre ni sed jamás si bebían y comieran de su cuerpo, de su pan. Entonces, hermanos, aquí vemos que no basta con solamente tener el pan, sino que es necesario comerlo. A Jesús hay que comerlo, hay que saborearlo, hay que comérselo. Jesús dice que hay que comérselo. Entonces, no es necesario, no es suficiente, son simplemente con que usted tenga el pan, usted tiene que comérselo. Amén. Usted tiene que saborearlo, usted tiene que vivirlo, usted tiene que creer. Amén. Entonces estamos hablando, hermano, de que para aquel tiempo los israelitas que comían el maná en el desierto murieron. Mas sin embargo, hermano, las personas que tienen a Jesús y mueren, dice la palabra de Dios que solamente duermen, como la hija de Jairo, que ella murió, pero realmente no era muerta que estaba, sino que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque ya ella había recibido de ese pan de vida eterna. Y las personas que mueren en Cristo Jesús, hermano, no mueren en el buen contexto de la palabra del Señor, sino que duermen para aquel gran día. Amén. Entonces vemos que la vida que Cristo da a través de él, a través de ese pan, es una vida definitiva, puesto, hermano, que se caracteriza por su duración eterna. Amén. Y también se caracteriza por la calidad de vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este sentido, hermano, como dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Amén. Ahora bien, a partir de este momento Jesús ya no se refería más a sí mismo como el pan de vida, sino que hablaría acerca de su carne y su sangre. Allí hay un momento donde Jesús entonces menciona su carne y su sangre para referirse de esta manera al sacrificio que iría a ser en la cruz del Calvario en propiciación de cada uno de nuestros pecados, para que nosotros así recibamos vida eterna en él. Amén. Invitando a sus oyentes a comer y a vivir de ellos, refiriéndose a su sacrificio. Amén. La figura del pan para ese momento representaba saciar la necesidad que el hombre tiene espiritualmente de Dios. Porque hay muchas personas que tienen mucha necesidad de Dios en sus corazones. Entonces Jesús se presenta como el pan para saciar esa necesidad interior que yace en el corazón del hombre. Fíjese usted, hermano, cuántas personas millonarias tienen dinero, tienen cuántas cosas, tienen multitudes de millones. Y aún así, hermano, estas personas son infelices, aún así se sienten súper vacíos, aún así se sienten súper mal, tienen una depresión total. Hermano, estas personas están viviendo en tristeza, en llantos, en lloros, en sus momentos de soledad. Hermano, estas personas están llorando, estas personas están haciendo sollozos de lágrimas, de lamentos. ¿Por qué? Porque viven una vida, hermano, depresiva, viven una vida de tristeza, de infelicidad. Amén. Entonces, estas personas en público sí se presentan muy bien, como que todo está en orden, que quieren aparentar, ¿verdad? Viviendo de la apariencia de que a través de que tienen todos esos millones, esas riquezas, de que tienen mansiones, de que tienen dinero, de que tienen propiedades, de que tienen fortunas, estas personas se presentan como que ellos están súper bien y como que la están pasando súper feliz con todos los bienes materiales que poseen. Más sin embargo, cuando entramos o cuando entran ellos en su habitación, que solamente Dios está ahí para verlos, entonces esas personas están súper tristes, llorando a solas. Amén. Viviendo de una apariencia porque ellos mismos saben que están vacíos por dentro, que están totalmente vacíos, que son miserables, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Dios hablándole a la iglesia de la Odisea. Amén. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estas personas, hermanos, que están en el mundo haciendo tal apariencia, totalmente, hermanos, están vacíos y necesitan a Dios. Esas personas que usted ve que se emborrachan y que beben y que se van para una discoteca o que se viven fumando o que viven bebiendo o fumando juca,
Estas personas, hermanos, lo que están haciendo es tratando de llenar el vacío que yace en sus vidas, que yace en sus corazones. Entonces, de alguna forma, ellos tienen que hacer algo para que ese vacío sea llenado, sea saciado. Pero como lo buscan llenar ese vacío a través de cosas que no son las correctas, que son caminos inciertos, que son caminos desviados. Entonces tratan de buscar llenar ese vacío a través de estos caminos desviados, de estas soluciones incorrectas, y entonces quedan en la frustración. Por eso que cada una de las personas, hermano, que se emborrachan así, que usted ve que se beben una caja de cerveza, es buscando llenar ese vacío porque lo están sintiendo. Es que lo están sintiendo. Cuando usted ve que una gente es adicta a algo, es que está sintiendo el vacío. Cuando usted ve que una gente es adicta a la droga, es que está sintiendo llenar ese vacío. Necesita probar algo diferente para ver si lo llena. Y entonces se hacen adictos a ese vicio y aún así siguen vacíos. Se hacen dependientes a esos vicios y aún así siguen vacíos. Entonces, hermano, es por esto que la realidad del evangelio, del pan de vida en la humanidad es necesaria. Se necesita que ese pan que llena el vacío del hombre sacie la humanidad completa. Lo cierto es, hermanos, que ese pan que descendió del cielo es suficiente para la humanidad completa. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar el pecado de todo el mundo. Amén. El pan de vida que descendió del cielo por la humanidad es suficiente para salvar o para satisfacer el hambre de la humanidad completa. Lo que pasa que Jesús, amén, está esperando que la humanidad le solicite, está esperando que la humanidad le coma, está esperando que la humanidad le acepte, en poca expresión. Amén. Con el directo sentido de lo que queremos decir. Que la humanidad le acepte como su único y suficiente Salvador, como el Dios suficiente para las necesidades que tenemos. Amén. Entonces, es lo que Jesús está esperando. Es lo que Dios se ha quedado esperando de la humanidad, que la humanidad lo reciba como tal, que le abra las puertas de su corazón para que Dios pueda entrar y satisfacer todas esas necesidades que están vigentes en el corazón del hombre. Amén. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la única base de esperanza y garantía de inmortalidad, pues toda otra creencia deja al hombre en su estado de perdición eterna. Solamente la muerte de Cristo, hermano, es la única base de garantía de que nosotros vamos a vivir eternamente. A través de su muerte, hermano, nosotros recibimos la vida eterna por la derramación de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario es la que a nosotros nos ha dado vida eterna. Y vida eterna en abundancia. No es que nos va a dar vida eterna, es que desde que el momento de que nosotros aceptamos a Jesús, desde ese momento que usted pasó al frente, levantó su mano y dijo, sí Señor, te acepto, yo quiero a Jesús, desde ese preciso momento usted comenzó a disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando nosotros comemos o bebemos algo, hermano, eso no solo aporta energía y vida a nuestro organismo, sino que también llega a formar parte inseparable de nosotros mismos. Amén. Y de la misma manera, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él en una comunión vital y existencial. Amén. Porque nosotros cuando nos alimentamos, ya eso que estamos comiendo, ya eso se hace parte de nosotros. Ya eso se envuelve o se convierte en nutrientes, proteínas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Así, de la misma manera que nosotros nos unimos a Cristo, que comemos ese pan, de la misma forma, ese pan, amén, se convierte en esas proteínas espirituales, por así decirlo, esas vitaminas y se hace cuerpo. Amén, se hace parte de nosotros. Entonces, así mismo es Dios, así mismo es Jesús en nuestras vidas, que se hace parte de nosotros, nosotros unidos a Él y Él nos une con Dios, porque Él unido con Dios y nosotros unidos a Él, entonces es lo que Dios quiere como lograr, como esa intimidad, como esa relación, como esa unidad entre el Padre y sus criaturas. Así como dijera en el libro de Juan, que el deseo de Dios es que nosotros seamos uno. Así como, hablando de Jesús, así como yo soy uno con mi Padre, el deseo de mi Padre es que ustedes sean uno. Amén. Entonces, es el deseo de Dios, la unidad en sus criaturas.
Vamos a continuar y vamos a ver lo que dicen aquí en el siguiente texto. Dice, su palabra recibida mediante la fe. Dice la palabra, hermano, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, por la falta de fe fue que muchos de los judíos, hermanos, no pudieron realmente como dirigir las palabras que Jesús estaba hablando, puesto que ellos todo lo querían interpretar de manera literal. Jesús le estaba diciendo que coman de su carne, amén, refiriéndose a su sacrificio, que era el derramado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que comer la carne de un hombre significaba un carnalismo. Para los judíos y para las personas de aquel tiempo, lo que Jesús estaba diciendo era algo improcedente, porque ellos decían, ¿por qué cómo que vamos nosotros a comer de su carne y a beber de su sangre? Si esto está prohibido. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 17, verso 10, habla acerca de la prohibición de comer sangre. Entonces Jesús le está diciendo que el que beba, el que coma de su carne y el que beba de su sangre, que ese va a permanecer en él y ese es el que va a tener la vida eterna. Entonces ellos no entendían esto porque todo lo querían interpretar de manera literal. Jesús no estaba diciendo que comiencen a morderlo, que comiencen a comérselo como si fueran caníbales. Jesús le estaba diciendo este mensaje en lenguaje literario, en lenguaje figurado, haciendo tratar de que ellos entiendan que la intención con la que Jesús le estaba hablando era que simplemente ellos le aceptaran y le recibieran en sus corazones, para ello, para Dios, Jesús, llenar y satisfacer esa hambre y esa necesidad que ellos tenían de ser saciados por Dios y de ser librados del pecado, el cual como consecuencia tenía la muerte eterna. Entonces, esta es la intención de Dios, hermano, librar de esa condenación. Pero vamos a ver lo que dice la Iglesia Católica. Tenemos, hermano, que la Iglesia Católica tiene una postura diferente en cuanto a esta parte. En cuanto a la parte de comer el pan, ¿verdad? De comer el cuerpo y la sangre de Jesús, la Iglesia Católica tiene una postura diferente, que es bueno que usted lo sepa. Y aquí se lo vamos a aclarar. La Iglesia Católica, hermano, interpreta las palabras de Jesús de forma literal. Ellos creen que hay que comer a Cristo de manera física para poderle recibir. En la Eucaristía, cuando el sacerdote católico consagra el pan y el vino, dice que se opera el cambio de la total sustancia del pan por la sustancia del cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino, que se convierte en su sangre. O sea, para ellos, cuando el sacerdote ora por el pan, ese pan se convierte literalmente, hermano, en el cuerpo de Cristo. No es una simbología, no. Para ellos no lo ven como una simbología. Ellos dicen que literalmente ese es el cuerpo de Cristo. Lo mismo que cuando oran por el vino, se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que esto es lo que ellos llaman la transubstanciación, donde ellos, hermanos, creen que esto es literalmente, hermanos, la sangre de Cristo. Y nosotros entendemos que la sangre y el cuerpo de Cristo fue vertido en la cruz del Calvario una sola vez. Se entregó Jesús en la cruz del Calvario y murió, se sacrificó como Cordero de Dios para así pagar el pecado de muchos. Ahora bien, eso fue sacrificio una sola vez. Ya ese sacrificio fue suficiente para toda la vida, y para todo aquel que cree a través de ese sacrificio ya está perdonado. Pero ¿qué pasa? Que ellos creen que cada vez que se comen una Eucaristía, que se comen el pan, se comen el vino, están comiendo es la sangre y el cuerpo de Jesús, literalmente. Porque al momento que el sacerdote ora, ya ese pan se convierte en el cuerpo, en la carne de Jesús. Y ese vino se convierte en la sangre literal de Jesús. Entonces entendemos que totalmente están errados, están equivocados, puesto que estos son lenguajes figurados, ¿verdad?, que Jesús enseñó con la intención de usar palabras que ellos mismos entendieran. Amén. Que ellos mismos entendieran cuando Jesús le dice yo soy el pan de vida, cuando Jesús le dice yo soy la luz del mundo, cuando Jesús le dice yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad, la vida. Imagínense, hermano, Jesús, que Jesús sea una puerta.
Ellos entendían que Jesús era una puerta de la que usted tiene en su casa. Eso es lo que ellos entendían. Entonces, porque ellos lo entendían de manera literal. Entonces, se iban por donde no era, porque les faltaba fe para recibir y para aceptar que ese era el Hijo de Dios que estaba con ellos. Y bueno, cuando vieron que le esperaba a Jesús, que era ser sacrificado y ser muertos, entonces eso le ayudó menos a creer que ese era el Mesías al que en ellos estaban esperando. Sí hubo un momento cuando ellos quisieron recibirlo y ponerlo como rey para que reine sobre ellos, que fue cuando se efectuó el milagro de la alimentación de los 5,000. Ahí después de ese milagro ellos querían ponerlo para que gobernara, porque ellos dijeron, no, lo vamos a poner para que gobierne sobre nosotros, porque este que nos va a saciar del pan todos los días. Y querían ponerlo como rey para que le supla con la alimentación diaria. Pero Jesús no vino para simplemente saciar esta necesidad, y por eso Jesús se escurrió de ese lugar y salió entre ellos. Amén. Entonces vamos a continuar, ya prácticamente terminando. Entonces vemos, hermano, que las reacciones contrapuestas de las palabras de Jesús provocó que algunos de los judíos ya no andaran con él. Algunos ya se dejaron de andar con él, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que pasó fue que sus discípulos, un grupo de seguidores más o menos regulares del Señor, se volvieron atrás y ya no querían andar con él, como lo vemos en el libro de Juan, capítulo 6, verso 66. Porque esas personas habían venido, hermano, por los milagros que Jesús hacía, pero se escandalizaron cuando escucharon y entendieron la verdad que apuntaba a que Jesús le iban a dar muerte. Amén. Entonces, otra razón es que los judíos se habían forjado una idea equivocada de Jesús y de su ministerio. Así que cuando se les reveló el verdadero carácter de su misión, su popularidad se vino abajo y la multitud de discípulos lo abandonaron. Porque realmente ellos estaban esperando, como usted y yo sabemos, y como ya lo hemos hablado en otras clases, en otros estudios anteriores, ellos estaban esperando un rey que se quede con ellos ahí. Pero cuando ellos entendieron el carácter de la misión de Jesús, que fue a venir a morir por ellos, amén, y que Jesús iba a morir y que lo iban a matar, entonces ya ellos realmente le abandonaron, no quisieron estar con él, porque ellos aún así no quisieron aceptarle por todas las señales que hacía. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que Jesús, ¿verdad?, vino a hacer para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, a manera ya de conclusión, hermanos, le queremos decir que realmente, hermanos, la alimentación del alma se llama Jesús, y que Jesús está para suplir nuestras necesidades espirituales que nosotros tenemos. La gente de hoy en día solamente se preocupa por lo material, por lo físico. Solamente se preocupa, hermano, por satisfacer sus propios deseos. Y tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para arreglar su vida con Dios, para arreglar su alma delante de Dios. Y es lo que está totalmente mal, puesto que si hay algo que nosotros tenemos que prestar atención, que atender, es a nuestra alma. ¿A dónde dirigimos nuestra alma? ¿Cómo está nuestra alma? Hay personas que desde que tienen cualquier dolorcito van al médico, para que el médico les recete una pastilla. Desde que tienen cualquier cosita, hermano, se mandan para los hospitales. Mas, sin embargo, hermano, tienen el alma enferma y sucia de pecado, y Jesús quiere sanar a través de su sangre preciosa la enfermedad de la lepra del pecado. Porque de qué nos sirve estar en salud si estamos enfermos espiritualmente delante de Dios. Amén. Por eso que tenemos que cuidar, hermano, nuestro corazón, nuestra alma, de toda cosa guardada, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que, hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo, tu hermano Eurico Porán, y que el Señor te bendiga más.